Ahí está. Bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con la bolilla que estábamos la clase pasada, que era la demanda, la bolilla 7. Habíamos quedado en diligencias preliminares. Les voy a compartir el PowerPoint para que vayan mirando. Bueno. Aguarden un segundo. Vamos a diligencias preliminares. A ver. Bueno, quedamos en diligencias preliminares. La última vez vimos agregación de prueba documental, hasta ahí nos quedamos. Vamos a diligencias preliminares, las cuales están previstas en nuestro código en el artículo 323 a 329 del Código Procesal. Acuérdense que, como siempre les digo, vayan a lo que establece el código, lean lo que establece el código a medida que van viendo las clases. ¿Qué son las diligencias preliminares? Vamos a dar un concepto. Son medidas que se diligencian con carácter previo, son anticipadas a la interposición de la demanda, antes de presentar la demanda, antes que ustedes presenten, por ejemplo, un daño y perjuicio, antes del proceso principal. Puede ser pedidas por el actor o por el demandado, en forma indistinta. Cualquiera de las dos partes puede pedir estas diligencias preliminares. Tienden a obtener elementos o datos que sin esa información es imposible o riesgoso empezar un proceso en forma adecuada, empezar un litigio en forma adecuada. Corresponde la intervención y control de la producción por la otra parte o parte. O sea, siempre que ustedes presenten un pedido de diligencia preliminar en el juicio, se le corre traslado, se le da intervención, no traslado, sino intervención, se le da intervención a la otra parte. Supongamos que el actor presentó esta diligencia preliminar, se le da intervención al demandado. Es una forma de contralor para que esa diligencia que se produzca, la otra parte pueda verificarla, pueda ejercer su derecho de verificar la producción de esa diligencia preliminar. Se pueden dividir según la finalidad que persiguen estas diligencias preliminares en medidas preparatorias y medidas conservatorias. Las medidas preparatorias persiguen la determinación de la legitimación procesal de quienes han de intervenir en el proceso, o la comprobación de ciertas circunstancias, circunstancias de hecho, cuyo conocimiento es imprescindible o ventajoso desde el punto de vista de la economía procesal, para fundar una eventual presentación judicial. Ahora vamos a ir explicando mejor. Las medidas conservatorias suponen la existencia de un temor, de un justificado temor de que la producción de esa prueba en la etapa que corresponde, acuérdense que en la etapa, hay una etapa para la parte probatoria, pueda resultar imposible o muy dificultosa, por lo que se requiere su diligenciamiento anticipado. O sea, se está pidiendo antes de que ingresemos a la etapa probatoria. Acuérdense que ustedes, hay distintas etapas en el proceso. En la etapa introductoria es donde está la demanda y la contestación de demanda. En la etapa probatoria, en el intermedio sería de su proceso. Entonces, acá, con esta medida conservatoria, lo que se pide es algún tipo de diligencia, pero todavía no llegamos a la etapa probatoria. Es previo a esa etapa probatoria. Ante la posibilidad de que desaparezcan determinados elementos probatorios durante el transcurso del proceso. Las medidas conservatorias procuran que estos queden adquiridos antes de que este riesgo se produzca o impedir el secuestro de la cosa que se pierda o se deteriore. Entonces, hay un temor de que esa producción de esa prueba, si hay que hacerla en la etapa que corresponde, corre riesgo. O no se lo va a poder hacer o es de imposible cumplimiento o va a resultar dificultoso. Entonces, por eso esta medida conservatoria.
¿En qué pueden consistir estas medidas conservatorias? Puede consistir en la declaración de algún testigo de avanzada edad o gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. Supongamos que ustedes tienen un testigo clave en un accidente de tránsito que se está por ir a vivir a, qué sé yo, a Italia. Entonces ustedes, a través de esta medida conservatoria, a través de esta diligencia preliminar, le piden al juez que ya le tome declaración testimonial. Ustedes todavía ni iniciaron el daño y perjuicio, pero saben que si esperan a que se cite este testigo dentro de un año, cuando el expediente esté en la etapa probatoria, ese testigo ya no va a estar más en Argentina y va a ser de imposible cumplimiento o va a ser muy dificultoso que declare desde Italia. Entonces, en ese caso, pueden pedir esta medida conservatoria. También puede ser el reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, el estado, la calidad o condición de cosas o lugares. Una vez yo en un proceso me pasó que pedí a través de estas medidas, esta diligencia preliminar, pedí que se haga una mensura del lugar para determinar cuál era el lugar exacto que estaba por pedir yo la prescripción adquisitiva de ese lugar para mis clientes. No podían delimitar el lugar exacto. Entonces, a través de una pericial, con un perito agrónomo, delimitó cuál era el terreno de ese lugar que yo le estaba por pedir la prescripción adquisitiva. Esa sería también una medida conservatoria. Un pedido de informe, alguna dependencia, puede ser, qué sé yo, al registro de la propiedad inmueble, no sé, al registro de la propiedad automotora, al Instituto de Vivienda, algún tipo de pedido de informes, a cualquier dependencia que ustedes necesiten. También puede ser la exhibición, resguardo o secuestro de documentos referidos al objeto de la pretensión. En este caso podríamos ponerlo como ejemplo, supongamos en un accidente de tránsito, ustedes quieren la historia clínica del paciente. Entonces, a los fines de evitar que esa historia clínica después desaparezca o pase algo, ustedes piden el secuestro a través de esta medida conservatoria de esa historia clínica del hospital o del sanatorio donde estuvo internado su cliente. ¿Cuál es la oportunidad para pedir estas medidas conservatorias? Tiene que ser antes de la traba de la litis. Acuérdense que la traba de la litis era cuando ya estaba la demanda y la contestación de demanda. Esa es la traba de la litis. Cuando ustedes habían hecho la demanda, se corrió a otros lados y se contestó la demanda. Y después de esa etapa, cuando median razones de urgencia o cuando el juez lo dispone en uso de sus facultades instructorias. También puede ser después de eso, pero todavía siempre y cuando no sea antes de cuando se ordena ya la producción de la prueba. Esto es lo que se trata de pedirlo antes. Ustedes supongamos que está trabada la litis y para las audiencias testimoniales se fijó para, supongamos, diciembre del 2020. Y ustedes saben que ese testigo se va en septiembre. Entonces ustedes pueden, a través de esta medida conservatoria, pedirle al juez que tome esa declaración. Y esto no es, o sea, ¿se acuerdan cuando nosotros iniciamos el tema? Yo les decía, puede ser en forma anticipada, antes de que ustedes inicien la demanda principal. Pero también puede ser una vez trabada la litis y antes de la producción de la prueba. O sea, siempre y cuando sea antes de la producción de esa prueba. Esto está previsto en el artículo 328 del Código Procesal Civil de la Nación. El procedimiento de estas dos, de las conservatorias y de las preparatorias, que más o menos son lo mismo, el procedimiento es parecido, es común a ambas, se le aplica el mismo procedimiento, está previsto en el artículo 327 del Código Procesal Civil de la Nación. En el escrito que solicita la medida preliminar se debe indicar el nombre de la futura parte contraria. Se acuerda que hoy yo le decía que cualquiera de los dos puede pedir actor o demandado, y el que pida hay que citarlo a la parte contraria. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Por una facultad del ejercicio de su derecho de defensa y por una facultad que tiene, o por un derecho que tiene, mejor dicho, la contraria de
corroborar los medios probatorios, de estar presente y verificar esos medios probatorios. Entonces, en su escrito, donde ustedes solicitan esta medida preliminar, deben indicar el nombre de la futura parte contraria, el domicilio, si es conocido de esa futura parte contraria, y el fundamento de su petición. Ustedes tienen que decirle al juez por qué piden esta diligencia preliminar. El juez accederá a la pretensión si estima justa la causa en que se funda. En caso contrario, rechaza de oficio, rechaza in limine y no resuelve directamente. Solo procede la apelación si, en caso de que se le deniegue, solo pueden ustedes apelar en caso que el juez le haya dicho que no se va a hacer la diligencia preliminar. En ese caso, pueden apelar. En caso de incumplimiento de la medida, se puede aplicar multas y todas las responsabilidades que pudiera incurrir. Supongamos que, no sé, pedimos un informe al Instituto de Vivienda y no contesta en términos. Se intima el cumplimiento, se hace un oficio reiteratorio, tampoco lo cumple. Entonces ustedes como abogados pueden pedir que se apliquen multas, hasta 30 le llamamos nosotros, que es una multa diaria. Y esa multa se va acumulando hasta que cumplan, ¿no? O cualquier otra causal, si hay algún tipo de delito o algo, ustedes también pueden pedir que se aplique al obligado a contestar esta diligencia. Bueno, el procedimiento de las medidas preparatorias. Si es una declaración jurada, se deberá notificar por cédula con el correspondiente interrogatorio. Supongamos que ustedes lo que quieren es que esta persona declare algo que ustedes le están preguntando. Entonces, se debe notificar por cédula y debe estar en esa cédula, ustedes le tienen que mandar el interrogatorio de lo que tienen que contestar. Si el requerido no responde, se tendrá por cierto todos los hechos, sin perjuicio de la prueba en contrario. O sea, en principio se tiene por cierto. Supongamos que no contestaron todas las preguntas que ustedes le formularon a esa dependencia, libraron un oficio, le consultaron determinadas cosas o a un testigo, no contestó. Entonces se tiene por cierto todo lo que ustedes preguntaron en esa declaración, sin perjuicio de que el juez, además de esa prueba, va a valorar y va a tener en cuenta las demás pruebas, no solo esa prueba que no contestó. Bueno, el procedimiento de las medidas conservatorias se cita la contraria, salvo que haya imposibilidad, en cuyo caso se dará intervención al defensor oficial de ausentes. Supongamos que ustedes, esa diligencia preliminar o esa medida que están pidiendo, es justamente para determinar quién es el dueño. A mí me ha pasado que también para una prescripción adquisitiva me figuraba una inmobiliaria como dueña de ese terreno. Esa inmobiliaria ya no existía más, yo averigüé extraoficialmente, no existía más. Entonces, ¿dónde la iba a citar a mi demandada? Entonces, lo que se hizo fue, a través de esta medida conservatoria, librar un oficio al registro de la propiedad inmueble, a personas jurídicas para ver si esa inmobiliaria seguía funcionando, a todas las inmobiliarias de la ciudad para que nos digan si tenían conocimiento de dónde tenía su domicilio legal esa inmobiliaria. Entonces, esa prueba que yo estaba haciendo era tendiente a determinar quién iba a ser mi demandado, el domicilio de mi demandado. Entonces, si yo cuando voy a producir una prueba es imposible darle intervención al demandado porque no sé quién es el demandado y justamente para eso es esta medida conservatoria, lo que hago es darle intervención al defensor oficial de ausentes. Al defensor se le llama defensor de pobres, incapaces y ausentes, que es un defensor civil. Este defensor se lo conoce así porque es el que va a defender los intereses, es un abogado que va a defender los intereses de las personas que no cuentan con ingresos suficientes, que ganan menos de un sueldo mínimo vital y móvil y que no pueden pagar un abogado particular. Esa sería una de las funciones del defensor. Es defensor de pobres, de ausentes, como en este caso, porque está ausente el demandado todavía no lo podemos identificar y no puede venir a estar a derecho al proceso,
Y el defensor de incapaces es para todas las personas que tienen algún tipo de restricción a la capacidad y que requieren de este defensor, que va a ir controlando el proceso. Más o menos les quise explicar esta figura del defensor oficial, que no es solo de ausentes, tiene otras funciones. Bueno, entonces en este caso, en caso de no saber quién es el demandado, la imposibilidad de saberlo, como es el ejemplo que les di de un caso particular que tuve en el ejercicio de la profesión, se lo va a citar al defensor de ausentes que esté en turno. En Resistencia hay 3 defensores de ausentes. La diligencia se va a realizar en la forma establecida para toda clase de prueba, salvo pericial, que es a cargo del perito único nombrado de oficio. La diligencia se hace como se tiene que hacer. Si es un pedido de informe al Instituto de Vivienda, se libra un oficio. Si es, qué sé yo, una declaración testimonial, o se cita al testigo o se manda el pliego de interrogatorio a la jurisdicción donde está ese testigo para que declare en ese juzgado. La prueba se hace como se haría normalmente en la etapa probatoria. Nada más que estamos anticipando la producción de la misma. Bueno, acá vamos a ver un poco medidas previas versus pruebas anticipadas. Las medidas previas, son susceptibles de caducar. Si no se promueve la acción principal dentro del plazo de 30 días del cumplimiento de la orden, con excepción de la mensura, la obligación de rendir cuenta y el reconocimiento de mercaderías. En ese caso, en caso de esa medida previa, puede llegar a caducar y caer esa medida que se hizo. No se aplica la caducidad en los supuestos de prueba anticipada. Las medidas previas se disponen sin sustanciación previa, o sea, no hay un traslado a la otra parte, sin recabar su opinión de la contraria, ni intervención del defensor oficial, si el juez considera que serán los recaudos para su procedencia. En cambio, la prueba anticipada corresponde a la intervención y el contralor por la otra parte, ya sea actora o demandada, habida cuenta que la prueba tiene vigencia respecto del fondo del litigio. En ese caso sí hay una intervención de la otra parte. En las medidas previas, no. En las medidas previas puede ser, por ejemplo, esta mensura que yo les decía, poder determinar, estoy por hacer un juicio de prescripción adquisitiva y lo que quiero determinar es cuánto mide ese terreno. Entonces, lo que voy a hacer es una mensura. Entonces, en ese caso se diferencian las medidas previas de la prueba anticipada. Bueno, el artículo 323 establece esta enumeración de cuáles son las diligencias preliminares que no son taxativas. Estas pueden llegar a, ¿qué quiere decir no ser taxativas? Que pueden ser después ampliadas. Ustedes pueden llegar a pedirle otro tipo de diligencia preliminar que no está prevista acá. Son meramente enunciativas. Están previstas en el artículo 323. Establece que el proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado, actor o demandado, cualquiera de los dos puede pedir. Primero, que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada por escrito dentro del plazo que fije el juez sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya comprobación no puede entrarse en juicio. Por ejemplo, esto sería para saber a ver quién es el dueño de esa propiedad, quién es el propietario, quién es el inquilino. Entonces, y ustedes están queriendo saber bien quién es el verdadero dueño, si el que está viviendo ahí o es otra persona. Entonces, se hace a través de esta diligencia preliminar, se cita a esa persona para que se presente, preste una declaración jurada y diga en calidad de qué está en ese lugar. Entonces, así yo, que soy la otra parte, la contraparte, digo, bueno, le inicio la demanda a él, o él me puede decir, no, yo acá estoy, me prestó fulano de tal, yo no soy el dueño, yo a mí tengo un préstamo de uso nada más, y no es mi propiedad, no soy dueña de esta propiedad. Entonces, eso hace que
el actor sepa a quién dirigir la demanda. Esa sería una de las diligencias preliminares. Otra de las diligencias preliminares es que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de la medida precautoria que se corresponde. O sea, que se exhiba, que se digan, acá está la cosa mueble. En eso puede consistir esta diligencia preliminar. Que se exhiba un testamento, cuando el solicitante se crea heredero, coheredero legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia. O sea, yo quiero saber si soy heredera o no. Supongamos un hijo extramatrimonial, quiere saber si está dentro del testamento o no está dentro del testamento. Entonces, en ese caso, puede presentarse y pedirle al juez una diligencia preliminar para que si hay un testamento le exhiban y si hay un juicio sucesorio, los herederos le informen dónde está el juicio sucesorio. Otro caso, en caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referidos a la cosa vendida. El socio comunero o quien tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad los presente o exhiba. Ustedes van viendo que estas diligencias preliminares tienden a aclarar algo para que ustedes vayan al proceso sabiendo quién es el actor, quién es el demandado, dónde está la cosa. Son necesarias estas diligencias preliminares porque sin estas diligencias preliminares ustedes no van a poder avanzar con el proceso principal. No siempre la van a necesitar, depende a su caso, depende al hecho, al caso puntual. Yo utilicé muy pocas veces esta diligencia preliminar, pero están previstas en el código y por ahí en algún momento quizás ustedes la utilicen y echen mano de esas. Después, que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, expresa qué título la tiene. Lo que hoy les decía, si yo soy ocupante, si me vendieron el terreno, yo te puedo iniciar un proceso y quiero saber si es el dueño el que vive ahí o es un simple ocupante, un intruso. Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate. Supongamos que ustedes están por iniciar un proceso a alguien y saben que esa persona es menor de edad, sus padres fallecieron, o es una persona con restricción a la capacidad y no le iniciaron una restricción a la capacidad. Hay mucha gente que, por ejemplo, un chico Down y no tiene iniciada la restricción a la capacidad, fallece su madre, que es su única progenitora, y el chico queda sin un curador. Entonces, lo que ustedes piden, ustedes no lo pueden llevar al proceso a este chico con su capacidad restringida porque no hay un curador. A él personalmente no lo pueden llevar, tienen que ir a través del curador de esa persona que es su representante legal sería. Entonces, ustedes quieren que se presentan a través de esta diligencia preliminar y le piden al juez que le designe un curador a ese chico que tiene restringida su capacidad. Eso también se puede hacer. Que si el eventual demandado tuviera que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los 5 días de notificado bajo procedimiento establecido en el 41. O sea, ¿qué es esto? Que supongamos, yo sé que mi demandado se está por ir a vivir a Europa. Entonces, solicito que constituya domicilio acá, que fije un domicilio legal y un real acá para que le lleguen las notificaciones. O sea, él se puede ir. El juez no le va a impedir que se vaya a vivir a otro lado, pero el juez le dice que antes de irse dentro de los 5 días de notificado, tiene que constituir un domicilio real y uno legal, para poder estar a derecho. Que se practique una mensura judicial, eso es muy común, el tema de la mensura judicial. Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas. La obligación de rendir cuentas se utiliza mucho cuando hay una restricción a la capacidad, cuando el securador está cobrando algo en nombre de su representado, que es el que tiene restringida la capacidad, y entonces lo que hace el juzgado es pedirle que rinda cuenta, porque está manejando dinero de un tercero. Yo siempre les digo a los curadores, esta plata te la damos a vos, pero esta plata es de el chico o de la persona que tiene restringida la capacidad.
Entonces, si yo manejo plata ajena, tengo que rendir cuenta de esa plata ajena, no es plata mía. Yo soy un simple representante y tengo que rendir cuenta. Que se practique el reconocimiento de mercaderías. Bueno, salvo en los casos de los incisos 9, 10 y 11 y del artículo 326, no podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de quien pretende demandar si no se dedujera la demanda dentro del plazo de 30 días de su realización. O sea, establece que, salvo esas, a los 30 días hay que iniciar la demanda principal. Si el reconocimiento que se refiere al inciso 1 y el 324 fuere ficto, el plazo correrá desde que la resolución que lo declare hubiera quedado firme. Esto no es algo significativo. Lo que me interesa es que ustedes vayan viendo qué tipo de diligencias preliminares pueden hacer. Y les vuelvo a decir, estas diligencias son meramente enunciativas, ejemplificativas, no son taxativas. No es que ustedes solamente pueden hacer esto. El día de mañana les puede surgir otro inconveniente que no está previsto dentro de todos estos incisos del artículo 323, y si el juez considera que los justos motivos en los que ustedes fundaron son razonables y son necesarios, el juez va a ordenar la producción de esta diligencia preliminar. ¿Alguna preguntita? Si no, sigo con acumulación de acciones. ¿Alguna preguntita al respecto, chicos? Si no hay nada, avanzo. No, profe. Bueno, lean artículos del código. Yo por ahí no los quiero cansar. Solamente le puse este artículo, el 323, porque me parece que este sí es importante. Pero después lean artículos. ¿Ya entendieron cuál era la finalidad de estas diligencias preliminares? Y es algo que se suele usar. No mucho, no seguido, pero que ustedes tienen que saber que tienen la herramienta procesal para echar mano y poder determinar si algo le falta en su proceso. Bueno, la acumulación de acciones. ¿Qué es la acumulación de acciones? Es el acto procesal mediante el cual se persigue la reunión en un solo cuerpo del expediente. Se persigue que se acumulen físicamente o ante un mismo estrado de dos o más procesos que tienen entre sí una vinculación jurídica sustancial. Ahí cuando yo les digo ante un mismo estrado, quiere decir ante un mismo juez, ante un mismo tribunal, o una conexidad jurídica evidente, aunque hayan sido iniciados en distintos momentos y empiecen a tramitarse independientemente, siempre que lo decidido en uno pueda producir efectos jurídicos relevantes en el proceso a acumular. Por ejemplo, a nosotros nos suele pasar mucho, bueno, antes nos pasaba más, ahora como que está más más aceitado ese tema. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de que tenemos una mesa informatizada de familia del fuero civil? Supongamos que yo inicio mi divorcio, yo en forma unilateral, presento mi divorcio en la mesa informatizada de familia y me sortean que va a la familia número 5 mi divorcio. A los 2 meses se presenta mi ex marido, presenta la demanda de divorcio y va al familia 1. Supuestamente la idea de esa mesa informatizada es que cuando yo, Sandra Barros, presente mi divorcio, se cargue mi nombre, mi número de documento, el tipo de proceso que yo voy a iniciar y contra quién inicio. Se carga el actor y el demandado. Se supone que cuando presenta él, se advierte de que yo ya inicié un proceso. Entonces, al haber iniciado un proceso con las mismas partes, con el mismo objeto de la pretensión, que es el divorcio, se tendría que mandar al mismo familia que me llegó, que fue mi expediente, no a dos familias distintos, no a dos juzgados de familia distintos. Eso tendría que detectar la mesa.
puede pasar que por alguna carga de datos que no se puso o algo, se vayan a juzgados distintos. Entonces, ¿se imaginan que si el juez del familia 1 tramita mi divorcio y el juez del familia 5 tramita el divorcio de él, en algún momento yo me voy a enterar que él me inició divorcio porque me va a llegar una cédula y él se va a enterar que yo le inicié divorcio? En ese caso, lo que se hace es tratar de acumular los procesos para que haya una sola sentencia de divorcio, que dirima o que rompa el vínculo, que dé por terminado el vínculo conyugal. Entonces, ¿a dónde se va ese proceso? Se va al primero que se presentó. Entonces, esa es la idea de la acumulación. Que no haya en dos juzgados distintos procesos que tengan las mismas partes, que tengan algún tipo de vinculación jurídica, que el objeto de la pretensión sea el mismo y que sean conexos, que sean conexos. Bueno, sin perjuicio de que cada uno se empezó a tramitar independientemente, como dice la Filmina. Los procesos tramitan ante un mismo juez y se decidirán en una sola sentencia o simultáneamente en sentencias no contradictorias, y por prevalecer un criterio único que las rija. Bueno, esto de la acumulación está en el artículo 188 y 194 del Código Procesal Civil de la Nación y el 204-210 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco. Bueno, los tipos de acumulación. Tenemos la acumulación sucesiva y a su vez esa acumulación sucesiva se divide en acumulación por inserción y acumulación por reunión. La acumulación sucesiva existe cuando una acumulación de pretensiones, cuando existe una acumulación de pretensiones, pero ellas fueron deducidos en juicios que comenzaron por separado, como el ejemplo que yo les daba hoy del divorcio, y que posteriormente se unieron para posibilitar el dictado de una sentencia única. También nos ha pasado que no solo vaya a otro juzgado, viene el mismo juzgado, viene el familia 5, pero nunca hicimos la acumulación material. Entonces, ya sea que porque se fue a dos juzgados distintos o porque está en el mismo juzgado, pero se están tramitando por separado, hasta que advertimos que hay dos expedientes con las mismas partes, en ese caso lo que se hace es una acumulación sucesiva. La acumulación se puede clasificar en acumulación por inserción, que es cuando se introduce ex novo una nueva litis en el proceso pendiente para la composición de la otra. O sea, teníamos un proceso y se incorpora el otro que se inició nuevo, que es nueva esa litis. Entonces se lo agrega a este que ya se está tramitando. Supongamos que ya veníamos tramitando en el familia 5 mi divorcio y entra el divorcio de él, se advierte que hay un divorcio y ya se lo incorpora al mío. O sea, se agrega este nuevo proceso al otro que se está tramitando. La acumulación por reunión es cuando los procesos ya pendientes para composición de cada litis se fundan en uno solo. Qué sé yo, puede pasar que, a ver, si no es divorcio, es un alimento donde él le pide a ella alimentos y ella le pide a él. Entonces, ambos progenitores se piden. Entonces, son procesos donde el juez debe analizar con quién está el niño si están pidiendo alimentos por hijo menor de edad. Entonces, se van a tener que necesariamente agregarse los dos expedientes, incorporarse los dos, acumularse los dos y fundirse en uno solo, porque el objeto, el juez va a tener que valorar si el objeto de la pretensión a quién corresponde, si el alimento le corresponde a la mamá o el alimento le corresponde al papá, teniendo en cuenta con quién está el niño. Entonces ahí es donde este proceso se funde en uno solo. Bueno, la finalidad y estado de los procesos. La acumulación evita el dictado de sentencias contradictorias, o sea, evita que, supongamos en esto de los alimentos, no le haga lugar al alimento de ella y a él tampoco no le hagan lugar.
a uno hay que hacerle lugar a la sentencia. Entonces, evita el dictado de sentencias contradictorias y además procura la mayor economía procesal, o sea, evitar un dispendio jurisdiccional de tramitar 2 procesos de alimento para un mismo niño, que implica pruebas, implica traslado de demanda, implica audiencias. Entonces, en virtud de este principio de economía procesal, lo que se hace es juntarse los 2 procesos, evitar sentencia contradictoria y además achicar los plazos, una mayor celeridad procesal. Los procesos que se acumulan deben encontrarse en trámite en la misma instancia, o sea, no puede haber un proceso en primera instancia y otro proceso en segunda instancia. Tienen que estar en la misma instancia. Y la competencia tiene que ser la misma. Tiene que ser un juez de familia civil. No puedo yo pretender acumular un proceso de familia civil con un proceso de familia penal. Son 2 cosas totalmente distintas. Entonces, deben encontrarse en la misma instancia, o sea, ya sea en primera o segunda instancia, y deben ser de la misma materia, penal o civil, depende. En virtud del principio de prevención, la acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiera notificado la demanda. Supongamos que yo inicié el divorcio y me dormí, yo inicié primero el divorcio y me dormí, yo no corrí traslado, o sea, el abogado tiene que correr ese traslado. Pasó unos meses y mi ex marido, que presentó después que yo, 2 meses después que yo, me notificó primero la demanda. Entonces, en virtud de este principio, el primero que notifica en ese expediente va a ser el principal. Supongamos que el mío, yo lo inicié en febrero del 2020 y él lo inició en mayo del 2020, pero él me notificó primero, bajo número de expediente tal. Si él me notifica primero, se acumula en ese. O sea, el mío va a quedar subsumido en el expediente de él. Y va a aparecer el expediente de él como expediente principal, como carátula. El mío va a desaparecer, porque se acumulan físicamente. Esta acumulación se puede ordenar de oficio, o sea, al juez directamente al advertir. Nosotros nos pasa en el juzgado que a veces advertimos sin que nos pidan, advertimos esto, a veces ni las partes saben que hay 2 procesos en paralelo. Entonces el juez, si advertimos nosotros, ordena la acumulación. O también puede ser a petición de parte, que la formula al contestar la demanda. O sea, yo, por ejemplo, contesto la demanda de divorcio, me llegó la demanda y le digo, no, pero señor juez, también yo tengo una demanda de divorcio ya planteada, entonces, y pido la acumulación. Ahí podría ser una oportunidad donde yo pueda pedir la acumulación. También lo puedo hacer posteriormente, supongamos que no me llegó la demanda, que yo no me presenté y me enteré después, también lo puedo hacer. Por incidente, también se puede promover esta acumulación en cualquier etapa del proceso. En general no se pide por incidente. Incidente es otro proceso, ¿me entienden? No, generalmente no se pide por incidente. Generalmente ustedes con un escrito se presentan y piden la acumulación. No es necesario plantear un incidente, un proceso. Y se puede acumular hasta antes de llamarse autos para sentencia, hasta antes de que el juez llame el expediente para sentencia y lo pase a su despacho para dictar sentencia. Hasta ese momento se puede acumular. Una vez que hay sentencia ya no corresponde la acumulación. Bueno. Hasta ahí acumulación. Bueno, vamos a ver el último puntito, si nadie tiene alguna pregunta, el último puntito de la bolilla 7. Si alguien tiene alguna pregunta, la acumulación es algo que se utiliza mucho, es algo que se ve en la práctica, que nosotros vemos en el juzgado, y que lo puede advertir tanto el juez, por eso decíamos que esa acumulación puede proceder de oficio, como a pedido de partes. Si ustedes se enteran de que hay otro proceso, ustedes tienen que pedir la acumulación, le tienen que pedir al juez de su proceso que acumule los procesos, y ahí se verá quién notificó primero, y se acumula ese. En un tiempo en los juzgados de familia
teníamos el criterio, o las jueces tenían el criterio del juez que previno, o sea, del juez que primero tomó intervención en ese proceso. Supongamos, en mi causa, que yo inicié el divorcio en febrero y mi ex marido lo inició en mayo, a pesar de ser él el primero que me notifica, los jueces consideraban que era el juez que previno, el juez que primero intervino en la causa, que sería el mío. Pero bueno, acá el Código de la Nación establece que es el primero que se notificó. Eso es lo que habría que aplicar. Bueno. Bueno, en cuanto a la citación y el emplazamiento, ¿cuáles son las formas? Esto está establecido en el artículo 339 del Código Procesal Civil de la Nación. ¿Cómo citamos nosotros a la contraria? ¿Cómo citamos al demandado? La citación casi siempre se hace por medio de cédula, que se entregará al demandado en el domicilio real, si es conocido, juntamente con las copias respectivas. Esto es cuando ustedes ya iniciaron la demanda y lo que están haciendo es citarlo al demandado a que comparezca hasta la derecha. Esa citación, porque este demandado nunca intervino en el proceso, se lo hace por cédula. Por eso es tan importante conocer ese domicilio real del demandado, y por eso utilizábamos las diligencias preliminares para el caso que ustedes no conozcan este domicilio real. Si lo conocen, tienen que hacerle cédula con ese traslado, con esa orden que el juez le da de correrle traslado de la demanda a la contraria, al demandado, y le mandan por cédula. Si no se lo encontrare, si se va al oficial de justicia y le lleva la cédula con las copias respectivas, acuérdense que tiene que ir la demanda con todas las documentales. Si se presenta y no lo encontrara, se le deja aviso que al otro día va a venir este oficial de justicia, que es el que está encargado de las diligencias. Y si al otro día va al oficial de justicia y no lo encuentra, lo deja fijado en la puerta de acceso, detallando el oficial de justicia su firma junto con el día y la hora de la diligencia. El original se agrega al expediente y se deja una copia al interesado. Esto es lo que hace en realidad el oficial de justicia. Este oficial de justicia, que cuando vimos quiénes eran los auxiliares del juez, es el representante del juez en el procedimiento. Es como si el juez llega a mi casa y me está diciendo: Sandra, te corremos traslado de la demanda. Sandra, te iniciaron una demanda de tal cosa. El oficial de justicia es el representante del juez. Es el que va a diligenciar ese recaudo a través de la cédula. Es el que va a ir al domicilio real de esa persona. Y el procedimiento correcto es que vaya una vez. Por ejemplo, vino hoy esta mañana el oficial de justicia y yo estaba trabajando, en mi casa no había nadie, tocó mi portero, no encontró nadie. El oficial de justicia me tiene que dejar aviso de que me deja una nota diciéndome que el día de mañana se constituirá nuevamente a los fines de notificarme. Si viene mañana y no me vuelve a encontrar, primero averigua entre los vecinos, le va a golpear a mi vecina al lado, a mi vecina de enfrente, y le va a decir: ¿vive ahí Sandra Barros? Y si de las averiguaciones el oficial de justicia determina que yo vivo ahí, pero que en este momento no estoy porque estoy trabajando, ahí el oficial de justicia, en esa segunda oportunidad, deja la cédula. Acá el código dice la fija en la puerta de acceso. No es que deja pegada en la puerta, lo tira por abajo de la puerta, o si hay un buzón, lo deja en el buzón de la casa. Y el oficial de justicia, acuérdense ustedes, que es un fedatario, es como un secretario, como un escribano. Es un fedatario porque él dice que se presentó a tal día, que dejó tal documental, que dejó la demanda con tantas copias de documentales. Pone el día, pone la hora y firma. Eso le da fecha cierta y eso determina que cuando ustedes tengan que contestar la demanda, si recibieron hoy la demanda, empiezan a contar a partir de mañana el plazo para contestar ese traslado. Entonces, eso le da fecha cierta,
le determina desde cuándo empieza a correr los plazos. Ustedes acuérdense que los plazos procesales siempre se empiezan a correr a partir de las 12 horas. Si recibí hoy, me empieza a correr a partir de las 12 horas de mañana, o sea, mañana es el primer día de notificación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando un cliente les trae una cédula, yo me acuerdo cuando estaba en el estudio, el cliente me decía, me llegó una demanda, doctora, a ver, y en la cédula arriba, casi siempre acá arriba, el oficial de justicia le pone el día, la hora, la cantidad de copias. Suele suceder, y ojo con esto, que el abogado, por ejemplo, mandó esta cédula a la oficina de notificaciones y solo mandó la demanda y no le mandó las copias para traslado. Entonces, ojo con eso. Si el oficial de justicia acá solo puso escrito de demanda en tantas hojas y de la demanda surge que supuestamente le están trayendo un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, fotocopia de documento, un montón de documentales, y no está en esto que le dejó el oficial de justicia, y del cargo que le puso el oficial de justicia tampoco surge que dejó documentales, ustedes se pueden presentar al juzgado, pedir la suspensión del término para contestar esa demanda y pedirle que el actor haga un nuevo traslado acompañando las documentales que omitió mandarle en la demanda o en el traslado ese de la demanda. Entonces, es sumamente importante que ustedes cuando reciben esa cédula vean qué puso el oficial de justicia arriba. Por eso la función del oficial de justicia no es poca cosa, es muy importante porque es el fedatario, es el fedatario. Bueno, si el domicilio asignado por el demandado al actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo el actuado a costa del actor. Esto es un dato muy importante, chicos, que ustedes vean bien cuál es el domicilio del demandado. Y es el actor el que tiene que decir cuál es el domicilio del demandado. Supongamos que yo supongo que mi demandado vive en, qué sé yo, Entre Ríos 668. Cuando le llega la demanda, el oficial de justicia va, recaba información y dice, no, ahí no vive nadie con ese nombre, esa persona se fue del domicilio, ya no vive más ahí. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Conforme el Código Procesal, se tiene que liberar oficios a Jefatura de Policía, al Juzgado Federal con competencia electoral, se puede pedir oficios al Instituto de Vivienda para ver si hay una vivienda a nombre de esa persona, se puede pedir oficios a Telecom, bueno, Telecom ahora ya casi no hay teléfonos fijos, pero a las telefonías móviles, a Movistar, Claro, a todas las telefonías móviles, para ver si tienen una persona con ese nombre y ese número de documento y cuál es el domicilio. Los que más se utilizan es a Juzgado Federal con competencia electoral, que es ahí donde estamos todos empadronados para las elecciones, a Jefatura de Policía, porque por la división antecedentes, esos son los lugares donde más se manda estos oficios. Si ustedes mandan estos oficios y supongamos que les sigue figurando el domicilio que vino la cédula con resultado negativo, diciéndole que esta persona ya no vivía más ahí, lo que se hace, agotada esa vía, es publicar edictos. Pero primero ustedes tienen que agotar esa vía, no pueden pasar al edicto directamente. ¿Por qué no pueden pasar al edicto directamente? Porque el edicto no lo lee nadie. Porque el edicto es algo que sale en el diario, hay una publicación en el boletín oficial que nadie la lee. Entonces, hay que agotar los medios para poder conseguir ese domicilio. Y esa es una carga del actor. Eso es muy importante que el actor lo haga, ya sea a través de estas diligencias preliminares que estuvimos viendo o si ustedes tenían un domicilio y vuelven estas cédulas con resultados negativos, ahí empezar a arbitrar estos medios que yo le decía de Jefatura de Policía, la división del Juzgado Federal con competencia electoral. Hay que agotar esas vías antes de la publicación de edictos. Si el domicilio asignado, bueno, esto ya les dije, una vez que el actor dice que es un domicilio y se prueba de que es falso ese domicilio que están diciendo,
y supongamos que el oficial de justicia hizo mal su trabajo y el oficial de justicia no averiguó que ahí no vivía nadie y dejó la cédula. Y después se comprueba que ese domicilio, la parte actora sabía que no vivía ahí y además no fue notificado. Todo lo actuado puede ser anulado a costa del actor, ¿eh? Pero hay que probarlo, esto no es algo habitual. Yo la verdad que no es algo que haya visto que se haya probado este hecho, que el demandado haya informado un domicilio falso. No es algo que pasa todos los días, pero bueno, está previsto en el código que en caso de que que el actor informe un domicilio que no es correcto del demandado, y si se prueba que es falso, se anula lo actuado. Otra cosa que les quiero aclarar acá con la citación. Nosotros, cuando ustedes lean en una providencia que el juzgado le pone, agréguese y téngase presente una cédula con resultado positivo, quiere decir que está notificado, está correctamente notificado. Este trámite que yo les explicaba del oficial de justicia está hecho, ¿eh? El oficial de justicia fue, visitó una vez, no lo encontró, dejó aviso que iba a venir al otro día no lo encontró, dejó fijada en la puerta de acceso y estableció qué es lo que dejaba de copias. Esa es una cédula con resultado positivo, aunque a mí no me haya encontrado en mi domicilio. Esa es una cédula con resultado positivo. O, por ejemplo, le dejó a un vecino, pero chequeó de que la persona vivía ahí. Puede ser que mi vecino al lado le diga, bueno, yo le voy a recibir, porque vive acá al lado mío, yo le entrego. Esa es una cédula con resultado positivo. Cédula con resultado negativo es cuando vine al otro día, no lo encontré y además de las averiguaciones con los vecinos, nadie me conoce en el barrio. O dicen que vivía y ya no vivo más, que me mudé hace 3 meses. Esa es una cédula con resultado negativo. Cuando ustedes tienen una cédula con resultado negativo, cuando nosotros al juzgado le decimos que es una cédula con resultado negativo, ahí ustedes tienen que empezar a arbitrar los medios para conseguir ese domicilio real del demandado y poder notificarle. Si no, nunca va a estar trabada la litis. Nunca va a estar trabada la litis. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Quieren hacer alguna preguntita? Bueno. El demandado domiciliado fuera de la jurisdicción. El artículo 340 dice que cuando la persona que va a ser citada no se encontrará en el lugar donde se le demanda, la citación se hará por medio de oficio o exhorto a la autoridad judicial de la localidad en que se halle. Supongamos que hay que notificar en Chubut, entonces se hace por exhorto a un juez de igual grado. Se amplían los plazos, claro, en razón de la distancia. El plazo de 15 días se ampliará de un día por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100 kilómetros. Esto lo hacemos nosotros juzgados. Nosotros vemos que si el domicilio es en tal lugar, calculamos cuánta distancia hay desde la ciudad de Resistencia y hacemos esa ampliación. Pero ustedes la tienen que saber, porque a veces a nosotros se nos pasa que el domicilio es en Ushuaia y en vez de darle los 15 días más la ampliación del plazo, le damos solo los 15 días o los 10 días que corresponda de acuerdo al tipo de proceso. Entonces, es importante que ustedes sepan esto porque si nosotros nos comimos eso, ustedes presentan un escrito y dicen, señora juez, solicito se me conceda la ampliación del plazo en razón de la distancia. Y ahí nosotros aplicamos esto. ¿Saben por qué? Porque ustedes, si el cliente vive en Ushuaia, sí o sí va a tener que buscar un abogado de Resistencia, porque tiene que tener un domicilio legal acá en Resistencia. Él puede vivir en Ushuaia, pero tiene que tener un abogado de Resistencia. Y ustedes van a necesitar más tiempo, porque esta persona le va a tener que mandar por correspondencia la documental, le va a tener que conseguir los testigos, no es lo mismo que si está en la ciudad de Resistencia. Entonces, es importante que ustedes sepan que tienen este derecho a pedir la ampliación y que ustedes tienen que chequear que el juzgado les dé esta ampliación de plazo, porque a veces, sinceramente, omitimos, no nos damos cuenta y es un derecho, que ustedes lo tienen que reclamar.
Cuando el demandado es incierto o con domicilio o residencia ignorados, se cita por edictos. El término fijado en la publicación corre a partir de la última publicación, el juez le da un plazo para que se presente a estar a derecho, y las publicaciones casi siempre se hacen en 3 días. Entonces, una vez que termina la tercera publicación, a partir del otro día empiezan a correr los plazos. Para que el juez autorice la citación por edictos, debe acreditarse que se ha realizado actividad tendiente a determinar la persona incierta o el domicilio. Lo que hoy les decía, no podemos pasar al edicto de una. Primero tienen que agotar la vía, primero tienen que librar esos oficios que yo les decía. Por ahí los abogados vienen y nos piden directamente edictos. No se puede directamente edictos porque el edicto es como última ratio ya, como última posibilidad, porque se imaginan, el edicto no lo lee nadie. Es prácticamente imposible que el demandado se entere. Entonces, hay que agotar la vía de determinar el domicilio de esa persona o determinar quién es esa persona. La citación por edicto constituye solamente el emplazamiento a estar a derecho, no es la notificación del traslado de la demanda. Si el citado no compareciera, el juzgado debe designar el defensor oficial para que lo represente en juicio y a este se le correrá traslado de la demanda. O sea, este edicto no hay un traslado de demanda, no es que se le corrió traslado. En el edicto solo se le pide que comparezca a estar a derecho. Si después de esta publicación vence ese plazo que se le dio para que se presente, ya sea de 10 días o de los días que el juez determine, vence el plazo para que se presente, después de eso se le corre traslado de la demanda, pero al defensor oficial que se le designó, el defensor de ausentes que hoy yo les hablaba. Lo que pasa es que va a venir a estar a derecho ese defensor de ausente, pero el defensor de ausente se presenta a ciegas porque no lo conoce al demandado, no sabe qué tiene que decir. No es lo mismo que yo pueda hablar con mi cliente y mi cliente me diga, mira, las cosas pasaron así, tengo estas pruebas. El defensor oficial se presenta a estar a derecho. No puede ofrecer muchas pruebas porque no puede ofrecer testigos, no lo conoce su cliente. ¿Se entiende la figura de este defensor de ausentes? Lo que hace el defensor es estar a derecho y para controlar todo el proceso, que sea un proceso ajustado de derecho, que se cumplan los plazos, que a los testigos se les pregunte cómo le corresponde, y quién dice que el día de mañana su cliente pueda aparecer y ahí se presenta. Lo que no va a poder hacer más es contestar la demanda, pero sí va a poder presentarse y seguir en el proceso este cliente que el defensor por ahí puede no conocer porque nunca intervino en el proceso. Bueno. Hasta acá la bolilla 7. Quiero saber si fui clara, si entendieron la figura de este defensor de ausentes. Es algo que se utiliza, chicos, el defensor es algo que se utiliza, no solo el defensor como abogado de las personas pobres de solemnidad, se le dice en el código, sino también la figura del defensor como defensor de ausentes, de este demandado que no se lo encuentra, se le ignora el domicilio o no se lo conoce, y bueno, yo en ese caso que yo les he explicado hoy a ustedes, nunca pude determinar esa inmobiliaria desapareció de la faz de la tierra, no estaba registrada en ningún lado, entonces no tenía demandado, entonces tuvo que intervenir el defensor de ausentes para que controle mi proceso, y el juez terminó dictando la prescripción adquisitiva y se le dio a mi cliente ese terreno, porque esa inmobiliaria, que era la que figuraba en el registro de la propiedad inmueble como dueña de ese terreno, ya no existía más. Entonces, por eso la figura de este defensor. Y otra cosa es que los edictos van como última ratio, chicos. No pidan de entrada, porque me pasa que los abogados me dicen, ya edicto. No. Tienen que agotar la vía ustedes. Tienen que agotar la vía con estos oficios. Jefatura de policía. A veces les puede pasar que ustedes tenían un domicilio y el oficial de justicia fue
y les dice que no, con cédula con resultado negativo, no está esa persona, no existe esa persona. Y del registro de jefatura o de, ¿cómo se llama este?, de juzgado federal, figura el mismo domicilio que la cédula de resultado negativo. Son la misma. Entonces ahí ya tienen agotada la vía, ahí sí va la publicación de edictos. En cambio, si supongamos que viene de jefatura de policía o del registro, otro domicilio, ustedes tienen que correr traslado a ese domicilio nuevo. ¿Se entiende? Por eso tienen que agotar la vía, porque puede ser que el juzgado federal le informe un nuevo domicilio. Puede ser que esa persona hizo cambio de domicilio y en el padrón electoral le figure ese nuevo domicilio. Entonces, una vez que le informan, tienen que notificar ahí. Si no, ese domicilio es igual que el oficial de justicia que le está diciendo que no vive más ahí sí vamos a edicto. Bueno. ¿Alguna preguntita? ¿Algo que quieran sacarse alguna duda? Los escucho. No, profe, se entendió todo. ¿Se Por lo entendió? menos por mi parte, sí, como siempre. Bueno, no le genera ninguna duda este tema de la cédula. Es un tema muy importante, chicos. Es muy importante el tema de la citación o el emplazamiento del demandado, porque ahí queda trabada la litis. Es muy importante que ustedes conozcan este domicilio real del demandado, le notifiquen de su demanda, si ustedes son parte actora, y agoten toda esta vía. Es muy importante que lo traigan al proceso. Si no, no queda trabada la litis. Y ahí es como que no podemos avanzar en el proceso porque no queda trabada la litis, no está la parte, no está la demanda y la contestación de demanda trabada. Distinto es cuando les llega la cédula, sabemos que vive ahí y no contesta la demanda. Ahí, aunque no conteste la demanda, está trabada la litis. Ustedes lo que tienen que tender siempre es a trabar la litis, a que esté la demanda, aunque no esté la contestación de demanda, esté notificado. Y ahí queda trabada la litis y podemos avanzar al paso siguiente de su proceso. Bueno, esta es la última clase de esta mitad de año. Espero encontrarlos en la última semana de julio, que arrancamos otra vez. Ahí empezaremos con la bolilla 8, que es la defensa. Y bueno, me gustaría que por ahí para las primeras clases ustedes ya vayan mirando todas estas bolillas que dimos hasta ahora y si les genera alguna duda, lo vamos viendo cuando volvemos del receso. Les deseo muy buenas vacaciones, descansen, cuídense, lean procesales, una materia hermosa. Piensen ustedes, cuando ustedes están leyendo la teoría, piensen en lo práctico. Y cuando volvamos a encontrarnos a fines de julio, por ahí si hay algo que ustedes no entienden cómo funciona, ustedes tienen que entender cómo funciona el engranaje del proceso. Y ahí van a poder avanzar. Después un concepto o no concepto van y lo chequean en el libro. Pero tienen que entender cómo funciona el engranaje. Entonces, fíjense en lo práctico. Y cuando nos volvemos a encontrar en julio, me hacen la pregunta que ustedes vean de esa parte práctica. A ver si yo los puedo ayudar en ese tema. Bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias por estar presente hoy en la última clase. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Buenas vacaciones. Hasta luego, profe. Igualmente. Descansen. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Perfecto, Chao, chao. profe, Hasta hasta luego. luego. Felices vacaciones.